Ah, Justo hace poco compartí una reflexión con los jóvenes y tenía un pensamiento que venía siendo recurrente, y era que estaba un poco cansado de la iglesia. Honestamente, estaba o estoy un poco cansado de la iglesia, no cansado de ustedes necesariamente, de sus caras tal vez, pero estoy un poco cansado de la iglesia, y creería que es natural, creería que es normal cansarnos, agobiarnos, abrumarnos. No, por naturaleza, no estamos para estar. Nuestra carne, al despertar, no nos va a decir, vamos a la iglesia. Naturalmente no va a suceder eso. Pensaba en las reuniones que tenemos. Justo yo le atendí los anuncios y vi que lunes hay un estudio, o hay un coro de los estudios en la casa de Leila, el martes hay un estudio virtual, el miércoles hay un estudio presencial, el jueves a veces con familia estamos yendo a Bethel, el viernes va a haber dormir, el sábado de jóvenes, o hay juveniles, o hay femenil, tenemos que cocinar. Entonces, siempre hay algo en la iglesia prácticamente todas las semanas, y el domingo hay en la mañana y en la tarde. Y si tú sumas las horas, son más o menos unas 9 horas las que hay. Que es un poquito más que una jornada laboral de un día, ni siquiera toda la semana, de un día. Y cuando lo pensé así, me sentí un poco más tranquilo, y definitivamente me abrumó ver que no iba a tener tiempo para mí, que a veces no tengo tiempo para mi matrimonio ahora, que a veces la mayoría de mis amigos se reúnen en la noche, porque todos trabajan hasta las 6 de la tarde. Ya, de lunes a viernes no tengo tiempo para reunir con ellos en la noche, porque hay servicio, hay un estudio y algo de la iglesia. Y me puse a reflexionar al respecto, si está bien o no abrumarme, si tengo razón o no tengo razón. Y definitivamente no está mal abrumarse, pero no tengo razón. No hay razón como para que la iglesia sea una carga o sea un peso. Pensaba al respecto y entendía que no se trata si quiero o no quiero ir a la iglesia. No se trata si estoy cómodo o no estoy cómodo en la iglesia. De lo único que se trata es que es la voluntad de Dios. De lo único que se trata es de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y es lo que Dios nos demanda como sus hijos. No hay nada más. Excusas vamos a encontrar un montón para faltar a la iglesia. Hace calor. Hace un calor horrible. Ya. En Jerusalén, cuando Jesús hablaba delante de 5.000 personas, no había techo. Era un desierto. Hacía calor. No había condiciones. Y aún así los apóstoles lo hicieron. Cuando Pablo escribía las cartas, ¿creen que estaban cómodos en la cárcel? Cuando estaban fundando las iglesias siendo perseguidos, es algo que yo pensaba también, que ellos ciertamente son personajes bíblicos muy conocidos, muy grandes, pero no son diferentes a nosotros. Son humanos que decidieron seguir a Jesús. Fueron cristianos. Me acuerdo que una vez con Camila estábamos comiendo y pensé, yo honestamente no soy fan, pero sí leo bastante las cartas de Pablo, me agrada la labor de Pablo. Me puse a pensar, Pablo es mi hermano, así como ustedes son mis hermanos, Pablo es mi hermano, y son hermanos que tuvieron peores condiciones que nosotros, y aún así estuvieron sirviendo al Señor, porque estaban tan llenos del Señor que literal no les importó perder su vida, y su vida después de que los maten. A nosotros lo que perdemos es una vida social. Muchas veces es horas de sueño lo que perdemos. Y definitivamente no se trata si estamos cómodos o no en la iglesia. Agradezco que haya un buen ánimo entre los hermanos, ¿no? Que haya una confraternidad, que haya un cariño. No siempre lo hay, a veces hay problemitas con otro hermano, pero no se trata ni siquiera si me cae bien o mal el hermano. No se trata si me siento cómodo en la reunión femenina, o si los jóvenes son mis amigos. Se trata de que si entendemos servir al Señor, vamos a ir a la iglesia.
Biblia, hermanos, ahora vamos a leer, es una pequeñita introducción. Y me da pena pensar que en mí pasa lo mismo. Quería, hermanos, que estamos a una oportunidad de dejar de venir a la iglesia. Estamos a un momento, a una oportunidad de faltar. Es decir, estamos a una oportunidad de trabajo, de faltar a la iglesia. Que si nos ponen un trabajo el domingo, vamos a faltar a la iglesia. Que si nos ponen trabajos horas extras en la noche, vamos a dejar en los estudios. Estamos a una oportunidad de estudiar, de faltar a la iglesia. Estamos a una cena de faltar a la iglesia. Estamos a un cumpleaños de faltar a la iglesia. Estamos a cosas muy simples y banales de faltar a la iglesia. Y me apena porque sucede conmigo. Los miércoles suelo jugar fútbol en la noche. Y cuando el estudio se alarga del pastor, me pongo apurado para ir a jugar fútbol. ¿Cuándo es jugar fútbol? Comparado con servir en la iglesia y con escuchar la palabra del Señor. Y nos pasa con muchas cosas, hermanos. Me gustaría que busquen en sus Biblias, por favor. Mateo 6, 24. Pero es el primer libro, creo que no lo sé. Mateo 6, 24. Cuando estudio la Biblia, me han conseguido el Testamento. Me agrada porque son versículos tan claros, versículos que son como un golpe tal cual. El impacto es inmediato, es como si Dios hiciera y cae. Y este es uno de estos versículos, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, Mateo 6, 24. Lo leo de nuevo por si acaso. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo es bastante claro, ¿no? No podemos servir a dos señores. Es imposible que estemos en el mundo y en Dios. Es imposible que en nuestra cabeza tengamos como prioridad las cosas del mundo, trabajo, familia, amigos, nuestros hijos incluso, nuestras esposas y Dios. No pueden estar al mismo nivel, no vamos a encontrar un equilibrio entre esas cosas. No, somos primeramente hijos de Dios. Y después somos todo lo demás. Hay algo que creo que es la razón por la que nos es tan fácil faltar a nuestro servicio al Señor, y es porque Dios no es nuestra prioridad. Dios no es lo primero en nuestras vidas. Es muy sencillo, a mí me gusta explicar las cosas muy sencillas, como 1 más 1. Si Dios es nuestra prioridad, y si Dios nos manda a ir a la iglesia, si Dios nos demanda a servir, si Dios nos llama a ser miembros, si Dios nos llama a servirle en su obra, si Dios es nuestra prioridad, ¿qué más va a ser nuestra prioridad? La iglesia. Es eso. Si la iglesia no está siendo nuestra prioridad, porque Dios no está siendo nuestra prioridad, hermanos. Porque Dios, y lo ha dicho el pastor en reiteradas ocasiones, en sus estudios, ahora está estudiando Efesios, que es una carta para la iglesia. Dios nos lleva a la iglesia, hermanos. Dios nos lleva a evangelizar, Dios nos lleva a servir. La iglesia no es un complemento. Y nos cuesta entender a muchos de nosotros. La iglesia no es un extra, no es una cosa más. La iglesia no es, si me queda tiempo, voy. Y es algo que adquirí, que gustaría leerlo. Ojalá estemos tan involucrados y llenos del Espíritu, que en lugar de decir, mira, hoy día salí temprano del trabajo, voy al estudio, tengo tiempo, es miércoles, hoy día llevo al estudio. No, hermano, ojalá el pensamiento
Ojalá el sábado en la noche no decidamos estar hasta tarde, porque sabemos que vamos a estar cansados al siguiente día. Ojalá tal cual la iglesia, Dios en sí, mediante Dios en la iglesia, sea lo que determina todo lo demás, no que lo demás determine si sirvo o no sirvo. Hay algo que estaba pensando al respecto. Ciertamente, a veces cuando pensamos en iglesia, pensamos en el domingo y el miércoles. El domingo a las 9 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Si estamos más involucrados, pensamos en domingo 6:30, martes 7 de la noche. Si estamos más involucrados en el grupo, pensamos lunes y sábado. La iglesia no es solo reuniones, hermanos, tampoco. La iglesia no es solo venir a sentarnos a compartir. Ser iglesia involucra más que eso. Yo creo que lo que sucede respecto a la iglesia es que no tenemos claro qué es una iglesia. No sabemos qué somos. Estoy seguro que si preguntamos a mí, a Camila, a ustedes, hermanos, cada uno va a dar un concepto diferente de qué entiende por iglesia. Y eso es normal. Porque la iglesia tiene un solo concepto, que es el que Dios nos enseña. Yo creo que definitivamente no tenemos claro, ¿no? Somos una familia, hermanos. Y como familia, si tú tienes tus hermanos, tus hijos, y tu hijo deja de ir a tu casa un día, si un día al siguiente día tu hijo ya no está en tu casa, tu hermano empezó a dejar, ya no almuerza contigo, vas a llamar a preguntar, vas a averiguar cómo está. Creo que esa misma razón de que no entendemos lo que es una iglesia, que somos una familia, que somos representantes de Dios en la tierra, nos da la facilidad de perder hermanos. Un hermano falta una semana, 2 semanas, 3 semanas, ciertamente. La responsabilidad de él es una relación con Dios. Pero no veo posible que no sea tan fácil decir, sé lo bien del hermano. ¿Qué será de la vida del hermano? Somos nuestros hermanos. Somos una familia. Algo que también pienso y me incluyo en ello es que muchas veces en la iglesia la vemos como un restaurante. Llego, siento, me sirvo y me voy. Llego, siento, escucho y me voy. Cuando no sabemos y que definitivamente la iglesia tiene más necesidades que oyentes. La iglesia a veces no sabemos cómo están las Biblias en la ventana. ¿Quién puso las Biblias en la ventana? No lo sabemos. No sabemos si tal vez quién prendió los ventiladores, quién abrió las puertas. Ciertamente, el servicio como estudio, como alabanza empieza a las 9 de la mañana. Hay más cosas que hacer. Hay reuniones en las cuales apoyar niños, jóvenes. La iglesia, hermanos, es más que los estudios, es más que el horario que ponemos en el grupo de WhatsApp. Hay otras necesidades en las cuales involucrarnos. Obviamente no siempre vamos a poder. Es ahí donde no hay que caer en religiosidades. Hay excepciones. El pastor hoy está teniendo una excepción. Falleció su tía directa, está con su familia, seguramente siendo el testimonio y la bendición. Pero que la excepción no sea la regla. Que la excepción no sea la costumbre. Y me gustaría leer nuevamente en Primera de Juan, Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
sino a faltar a nuestro servicio, a flaquear en el servicio que damos al Señor. Pero lamentablemente todo lo que no sea Dios es el mundo. Todo lo que no sea de Dios es del mundo. Nosotros somos el mundo. Ya no, pero por naturaleza somos, nos va a llamar al mundo. No podemos estar en ambos lados. A veces pensamos, no, pero yo voy acá con mis amigos, estoy faltando a la iglesia porque con mi grupo de amigos, porque yo en el fútbol, no me doy el servicio porque en el fútbol yo hablo con mis amigos aquí, les comparto un testimonio. Es más probable que nosotros nos pasemos allá y traigamos a ellos. Podemos ser testimonios, podemos ser un evangelio, ciertamente, pero ¿qué más testimonio que decir no puedo? Hay cosas más importantes. Eso es un testimonio también. Creería que nuestra convicción, nuestros principios, nuestra firmeza, nuestra fe es tan frágil, hermanos, que la mínima distracción nos pierde, que la mínima falta la convertimos en costumbre. Si faltamos una semana, faltamos 2, faltamos 3, faltamos 4, porque somos así, porque tenemos esa tendencia, porque es nuestra naturaleza. Y si no somos muy conscientes del servicio que le damos al Señor, si no somos muy conscientes de las decisiones que tomamos en función a Dios y a su voluntad, vamos a empezar a decir que no somos. Y me gusta, hay una comparación con los ángulos. Un ángulo es así, recto, un ángulo de 45 grados, vamos a ser más o menos así. Nosotros estamos en la recta. Si nos desviamos un grado, un poquito, cuando nos demos cuenta, en la distancia va a ser este lado. Porque tenemos esa facilidad, tenemos esa naturaleza es como cuando es un carro a velocidad, un mínimo tope y se va. Y somos esto, ¿no? Y nuevamente, una de las razones que sucede, parte de que no tenemos a Dios como prioridad, es que olvidamos lo que es la iglesia. Olvidamos que somos iglesia. Y no somos solo miembros, o no solo somos parte de como si fuese un club, como si fuesen unas clases. No. La iglesia no es un club de amigos, hermanos. La iglesia es un servicio al Señor. E implica mucho más de lo que queremos y requiere mucho más esfuerzo y dedicación de lo que muchas veces estamos dispuestos a hacer. Pero si entendemos quién es Dios, si entendemos lo que hace Dios en nuestras vidas, el sacrificio que podamos hacer va a ser grande y va a ser hasta pequeño comparado con lo que Dios nos hace, hermanos. Olvidamos cuán grande e importante es la iglesia por el Señor. Tan importante que dio la vida de su Hijo por él. Tan importante que Jesús murió, sufrió, lo agarraron a latigazos, lo clavaron, para que nosotros hoy estemos sentados con una Biblia leyendo su palabra. Para que ciertamente alcancemos la salvación, pero para que también su obra dentro de la iglesia pueda seguir en el tiempo. Literal, Dios dio su vida dio por nosotros, por la iglesia, y a veces no podemos dar horas de nuestra vida. No podemos dar nuestro tiempo, nuestra concentración. Me gustaría leer también, hermanos, el Tito. Ya.
Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ojalá, hermanos, la palabra sea real en nuestras vidas. Ojalá, hermanos, lo que escuchamos, lo que aprendemos, sea real en nuestro día a día. Ojalá no sea solo conocimiento. Ojalá verdad vivamos lo que muchas veces decimos. Tito estaba acá con la iglesia. La carta cual, ya para acabar, Pablo le escribe a Tito, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La oportunidad está ahí, hermano. Jesús está ahí. Muchos de nosotros somos hijos de Dios, somos salvos. Pero ahí no acaba la cosa. Ahí no es probablemente la decisión más importante que tomamos en nuestra vida, pero no es la única decisión que tenemos que tomar respecto a Dios. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, al cual, hermanos, hay que renunciar, hay que decidir hacerlo, porque naturalmente no va a suceder. Hay que reflexionar respecto a nuestra propia vida y decir: rechazo esto por Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de los hombres. Un pueblo propio de la iglesia. Como iglesia somos nosotros. Ojalá, hermanos, ya con esto acabo, ojalá nuestro servicio al Señor no dependa nada más sino del Señor. Ojalá nuestro servicio al Señor sea en función no a cómo soy, no a cómo siento, sino a lo que el Señor nos llama, y que es involucrado en nuestra iglesia. Muchas gracias. Ser obrero de valor,
El versículo 23, solamente vamos a leer esos 3 versículos y probablemente uno más en otro lado, pero en el versículo 23 de lo que acabamos de leer dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Obviamente el renacimiento que menciona aquí, todos, bueno, aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón, hemos renacido en el Señor, no como dice acá de simiente corruptible, es decir, hablando de la simiente humana, de la simiente de la carne, o la simiente terrenal, que es nuestra ascendencia en todo caso, o descendencia en ambos casos, sino más bien de la simiente eterna, dice acá de la simiente, sino de incorruptible, de esa simiente eterna que Jesús nos permitió tener, y a partir del perdón, o a partir del perdón de nuestros pecados en su sangre, poder justamente renacer de esa simiente incorruptible. Y continúa diciendo: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este lado, solamente para que lo tengan en cuenta y se recuerden, porque más adelante lo vamos a volver a tocar en ese punto. Y lo menciono porque de hecho es parte del estudio, no solamente para que parezca profundidad necesariamente. La palabra que menciona aquí, cuando dice palabra de Dios, hay una palabra que seguramente lo han escuchado antes: logos. La mayoría seguramente ha escuchado esta frase. Logos es el vocablo que proviene de la palabra de Dios, los logos. Entonces el vocablo que aquí se usa cuando dice palabra de Dios, usa logos, que se refiere directamente a la palabra hablada por Dios y recopilada en la Biblia, que es la que tenemos todos. Eso es logos. En la Biblia se menciona muchas veces cuando dice la palabra de Dios, en la mayoría de veces que menciona la palabra de Dios, menciona este vocablo logos. Que repito, es muy conocido. De hecho si no me equivoco, y me recordaba eso cuando estudiaba, hay un barco que se llama el Logos, que de hecho viaja obviamente en los países que tienen mar. No es que esté estudiando necesariamente a Bolivia, pero llega a algunos puertos y este barco tiene estudios, tiene libros bíblicos, tiene dentro muchas cosas, que viaja por el mundo y se llama Logos. Creo que acá estuvo hace algunos años, varios años ya creo, hace probablemente más de 10 años, estuvo en Trujillo, bueno, me parece que en Salaverry, este barco, y viaja así por el mundo, y que se llama Logos. No es que esté refiriéndose necesariamente a una actividad del que creó el barco, sino Logos se refiere a palabra de Dios. En la Biblia usa un vocablo que la Biblia usa para palabra de Dios, que es la recopilación de los libros que tenemos hoy por hoy, y que de hecho bien dice aquí, y deberíamos tenerlo en cuenta, dice, y que también, como quiere decir, para que nos lo recuerden, porque más adelante lo vamos a volver a tocar, dice: permanece para siempre. Y qué mejor prueba de que su palabra permanece para siempre que hoy, después de muchos años, miles de años, su palabra sigue aquí, a pesar de que ha sido perseguida, ha intentado ser quemada, ha intentado ser destruida, extirpada de la tierra por muchos emperadores o gente de poder. Su palabra hoy por hoy está sentada ahí, tiene su Biblia en su mano, en su tierra, donde la tenga, y justamente no ha podido ser, evidentemente porque es la voluntad de Dios así, no ha podido ser extirpado o eliminada de la tierra, sino que, como dice su palabra misma, permanece para siempre. Y en fe sabemos que, ya sea que el Señor venga mañana o venga en 10.000 años, su palabra va a seguir presente para todo su pueblo. Evidentemente hay algunos países en los que todavía la palabra de Dios es prohibida. Gracias a Dios en el mundo, nunca, desde que empezó el Señor a revelar su palabra a sus siervos, nunca dejó de estar presente en el mundo alguna Biblia. Entonces, esto referente al versículo 23. No recuerde, palabra de Dios, logos, y acá dice: permanece para siempre. Continuando con el siguiente versículo, la verdad que sobre todo el 24 y el 25, cuando lo leí, me hacía sentir, que deberíamos darnos cuenta que siempre deberíamos sentirnos así, me hacía sentir muy pequeño, debería hacernos sentir muy pequeño, porque de hecho, como bien dice acá, somos nada, muchas veces decimos, no, delante del Señor somos nada, y sí, es cierto, pero de hecho entre nosotros mismos, si nos miramos a la cara y vemos la vida de alguien, o sea, no somos nada, delante de Dios, delante de los humanos, delante de quien sea, de cualquier especie, somos nada. De hecho hay especies que evidentemente, bueno, le saltamos a una cucaracha, a una rata, que no son del tamaño de nuestro pie. Entonces, literalmente somos nada aún delante de una cucaracha, delante de una rata,
huimos cuando vemos algo así. Entonces, no necesariamente solo delante de Dios, sino entre nosotros mismos, si nos miramos, y no estoy diciendo necesariamente que todos que seamos feos o algo así, de hecho, habemos personas muy bonitas, y está bien, de corazón. Pero evidentemente, no solamente delante del Señor, sino que en nuestras vidas, sobre todo, en lo que dura nuestra vida y la importancia de nuestras vidas, literalmente es nada, por sí sola. Evidentemente, podemos ver en su palabra que en el Señor, y vamos a estudiarlo después, nuestras vidas pueden tomar cierta importancia en la historia terrenal. Y aquí menciona los siguientes versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y ¿qué? Aquí seguramente los hermanos me van a ayudar un poquito. ¿Qué hierbas conocen? Yo las únicas que conozco es la manzanilla y el eucalipto. ¿Alguien conoce alguna otra hierba? Nelita de repente sabe alguna otra. Hierba lisa, gracias hermano José. Gracias hermano hierba lisa. ¿Alguien más? Matico, gracias. ¿Alguien conoce otras hierbas? Hierba buena, dice Nelita, gracias Nelita. Hierba mala, dice hierba buena y hierba mala. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? ¿Hierba qué? Hierba santa. No la conocía esa. Si es que hay hierba santa, va a hierba pecadora. Algo muy santa, no sé cómo se dice. ¿Alguien más? ¿Alguna otra hierba? ¿Hierba qué? Ah, que hierba el agua, no sé hierba el agua. Pero entonces, la Biblia que nos habla dice, toda carne es como hierba. Y la manera en que intenta este versículo hablar de la carne es tal cual como la carne que vemos colgada en el mercado. ¿Alguna vez han visto una vaca colgada o un carnero? Yo he visto en algunos mercados, creo que aquí o no, la primera vez que me fui a Cajamarca, te dan dentro del mercado y una vaca completita, así, bueno, sin cabeza, sí, sin cabeza colgada, gigante, no sabía que era tan grande, no se veía tan grande viva, pero muy grande, una res, evidentemente. Y la palabra que usa acá para hablar de carne, justamente es como quien se refiere a carne así. Obviamente se refiere o está figuradamente refiriéndose a la raza humana, pero la manera en que lo habla es como quien va al mercado y dice carne, así, colgada, tal cual, un pedazo de carne. Que no necesariamente, o sea, si bien el vocablo que usa no necesariamente se refiere a la carne humana, por sentido figurado, por lo que está hablando, entendemos que sí, evidentemente, por el contexto también se refiere a la carne, a la humanidad. Pero ¿por qué lo recalco? Porque de hecho el autor intenta demostrar a través cuando dice carne, es tal cual somos, un pedazo de carne, con la diferencia es que el que vemos en el mercado está colgado y nosotros caminamos por las calles hasta que en algún momento nos toca pasar a otro punto o a otro lugar, perdón, y nos entierran. Nuestra carne queda ahí en realidad. Tal cual, o sea, refiriéndose no al humano como cuerpo y espíritu, sino a la carne. A la carne esta que podemos ver acá, pedazo de carne que somos. Entonces, en la carne, ¿en qué momento acaba o en qué momento perece? Cuando alguien muere. O sea, la carne queda internada o aquel que lo ha podido cremar queda hecha cenizas. Con el tiempo, incluso la carne es absorbida por la misma tierra o por gusanos u otros, y al final se hace nada. Mucho más aún aquellos que deciden ser cremados, que piden ser cremados a sus familiares. Literal se hace años, con cenizas en su carne. Y entonces aquí justamente el autor dice la carne es como hierba, como las muchas hierbas que han mencionado. Y luego dice, y si bien acá lo se traduce como y toda la gloria del hombre, en el original dice y toda la gloria de esta. O sea, estamos hablando de la carne. Y toda la gloria de esta, dice, como la flor de la hierba. Entonces yo no sé si todas las hierbas tengan flor. La manzanilla sí tiene. Yo la conocí después de tiempo porque en mi casa llegaba la manzanilla seca. Entonces, la verdad que yo me enteré que la manzanilla tenía flor después. Y que es bien bonita, por cierto, ¿no? Cuando está recién viva parece un girasol pequeño pero blanco. Bien bonito. Pero no conozco las flores de otras hierbas. No sé si todas las hierbas tengan flores. Me imagino que sí. Pero suelen ser bien bonitas, al menos la de la manzanilla. ¿Qué otra flor ustedes han visto? ¿De alguna del eucalipto tiene flor? Bueno, el eucalipto sí. Gracias, Vicente. Vicente sabe eso. También no la conozco, repito. ¿Alguna otra flor que hayan visto? Pero cuando brota la flor de cualquier hierba, dicho
en el 14 de febrero, en el Día de la Madre, la mayoría regalan flores. Bueno, las rosas, pero algunos regalan flores porque la flor denota, cuando está en su esplendor, vida, denota justamente alegría y todos los sentimientos positivos que podamos imaginar. Porque es así, ¿no? Y lo que nos intenta decir aquí estos versículos nos dice la gloria del hombre, la gloria de la carne, que nosotros como hombres. Dice que es como la flor de la hierba. Y a partir de esto, ahora sí vamos a continuar, habiendo leído todo este versículo, dice, la hierba se seca y la flor se cae. Nos continúa eso. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Eso nos dice. Hablando solamente de la hierba, que se refiere a la carne, ahí está. La carne es como hierba. Hablando de la hierba o de la carne se seca. Nosotros, incluso en vida, cada vez más pasan los años y nos vamos informando, haciendo más chiquitos, nuestra carne se empieza cada vez más a jugar, y nos van pasando los años y es normal, es natural. A todos nos va a pasar. Bueno, algunos fallecen jóvenes, pero de alguna forma, justamente igual que cuando alguien muere, también la carne se continúa secando. Entonces, de hecho, eso es la carne. Este cuerpo, y a partir de eso podemos y deberíamos tener en claro que este cuerpo por el que tanto nos afanamos, que no está mal necesariamente, por cierto, tiene fecha de caducidad. No la sabemos, todos lo sabemos, pero tiene fecha de caducidad y tarde o temprano, como la hierba, que se seca y se vuelve amarilla y la agarras con la mano así y se hace trizas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la manzanilla, menos no hablo mucho de manzanilla porque en mi casa siempre había manzanilla. Cuando está seca, la agarras con la mano y se te deshacen los dedos. Se hace igual cualquier hierba, ¿no? Creo que la hierbabuena también, el eucalipto igual, se empieza a secar, la agarras y se te deshacen los dedos. Tal cual somos, tal cual es nuestra carne, tal cual es nuestra existencia aquí en la tierra. O sea, como con el pasar del tiempo, antes hicimos verde, fuerte, muy olorosa, ¿no? Con el pasar del tiempo se va secando, cada vez aromatiza menos, cada vez incluso ya si echas a una hierba demasiado seca, ya probablemente no sepa mucho, no tenga mucho sabor, ya prácticamente queda que incluso la agarras como dedo y se hace gris, se hace literalmente como la ceniza. Y ese es nuestro cuerpo. Y hablando de lo siguiente que menciona aquí, la gloria, me hacía una pregunta: ¿quién no quisiera vivir siempre feliz? Todos, ¿verdad? O sea, podríamos decir incluso que la raza humana existe creyendo, de alguna manera, nadie sabe por qué, que en su vida siempre todo va a ser color de rosa. Entonces, por eso cuando tenemos un problema, pero ¿de dónde sacamos? Y me pregunto, porque me incluyo en eso, ¿de dónde sacamos que nuestras vidas iban a ser de gloria para siempre? En alegría y en prosperidad siempre. Porque para empezar, la Biblia, por ningún lado más aquí nos está diciendo la gloria del hombre como flor, dice. Y luego dice, la hierba se seca y la flor se cae. O sea, evidentemente nos está diciendo que la gloria del hombre también tiene fecha de caducidad. Que los buenos tiempos de la raza humana, o de cada hombre, de hecho, de cada persona, también tiene fecha de caducidad. Pero por alguna razón, no solamente nosotros los cristianos, sino de hecho cualquier persona, incluso secular, cuando se le presenta un problema, se sorprende y te sientes mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y empiezas a analizar qué puede haber hecho mal, qué puede haber hecho bien, ¿por qué le pasa esto a mí? O intentamos encontrar, porque hermanos, así te portes perfecto desde que naces hasta que mueres. La Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor que cae, y así seas perfecto. Es más, pasó con Job, ¿no? Y le decían, ¿qué pasa con él? ¿Por qué le va así de mal? No, ¿por qué está mal? No, porque seguramente pecó. En realidad no fue porque pecó. A pesar de que él venía siendo un hombre bueno ante los ojos de Dios, el Señor quiso permitir que Satanás lo miente y que de hecho le pasen muchas cosas para que él justamente su fe sea probada, cosas que probablemente ninguno de nosotros llegue a pasar en su totalidad, como las pasó Job. E incluso, ¿no? Cuando encuentran a un hombre ciego y Jesús está caminando y sus discípulos preguntan, ¿y quién pecó, él o sus padres o no sé quién? Y Jesús le dice, muy seguro, sino que esto está así para que se manifieste la gloria de Dios en él.
Pero extrañamente, cuando tenemos problemas y analizamos y decimos, pero ¿por qué me pasó? Ya voy a cambiar, que no está mal, por cierto, nuevamente. Pero entendamos que la palabra nos dice que la gloria del hombre es como la flor. ¿Y cuánto dura la flor en una hierba? Aproximadamente un mes. Yo no sé, la verdad. Tampoco me ha dado mucho tiempo de investigar al respecto, pero definitivamente dura muy poco. Muy poco. Muy poco. Quizás semanas. Ya, seamos generosos. Por ahí algunas puede que duren más de un mes. Pero definitivamente todas en cualquier momento. Y de hecho, si es que va a cualquier árbol que tiene flores, puede encontrar muchas de ellas en el piso. Muchas de ellas en el piso. Nuevamente mostrando que, como dice acá, la flor, la gloria del hombre. Entonces, hermanos, una primera enseñanza de estos versículos: si usted está en un momento bueno, en un momento feliz, considere que tarde o temprano va a acabar. Y no porque haga algo malo, no porque el Señor sea malo necesariamente, no, de hecho no lo es para nada, sino porque simplemente Él nos dice que la gloria de la carne es como la flor que cae. Y quisiera que busquemos rápidamente, en mucho tiempo, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Y si es que alguien lo tiene, por favor, le pueda dar lectura. Repito, 2 Corintios 3:18. Corintios está después de Romanos. 2 Corintios 3:18. Que lo tengan, por favor, pueden leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Me acordaba de este versículo cuando leía esto de la gloria, porque acá dice que de gloria en gloria. Yo le diría, oye, pero no acaba de decir que la gloria se acaba. Sí, pues, pero la gloria de quién estamos hablando en el versículo en Primera de Pedro. La gloria de la carne, del hombre, ¿verdad? Y aquí de quién está hablando, de la gloria del Señor. ¿Y por qué lo menciono? Porque tengamos en cuenta siempre que si bien nosotros nuestra gloria se cae, como la flor, la gloria de Él no. Entonces uno diría, pero si es que tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces ¿por qué nuestras glorias terminan? No es que termine, bueno, entendamos algo y tengamos claro esto, que la gloria del hombre, la gloria de la carne, no es como la gloria del hombre. El Señor se glorifica aún cuando la gloria de la carne cae. La gloria de Job cayó completamente, perdió su riqueza, sus hijos y todo. Y en medio de eso, el Señor se estaba glorificando, ¿o no? En Job, ¿verdad? O sea, en medio de que a pesar de que la gloria de Job cayó, que Job tenía todo, cayó, perdió todo, absolutamente todo, hasta su esposa, le dijo, la dejó, le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muere. Pero la gloria del Señor, en medio de eso, el Señor se seguía glorificando al frente a Satanás, diciéndole, mira mi hijo, ya has hecho de todo conmigo. Y él me sigue glorificando. La gloria de Dios seguía, permanecía vigente, permanecía constante, y es que a través de eso, como bien dice acá, de gloria en gloria nos va transformando. Es su gloria que nos transforma. Y para que su gloria nos transforme, necesitamos entender y vivir entendiendo que nuestra gloria viene de. Por eso decía Pablo en otro lado, que yo mengüe para que Él crezca, que mi gloria se caiga como la flor, para que su gloria en mí me transforme, me cambie. Y a eso vamos, y con eso vamos a introducirnos en el último versículo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, claro, sí. Entonces, a partir de eso vamos a introducirnos en el último versículo de Primera de Pedro. Volvemos a Primera de Pedro, que ya nos movemos de ahí. Primera de Pedro 1, 23 y 25. Ahora vamos a encontrarnos en el versículo 25. Para cerrar el 24, entonces, la flor se seca, la carne, el hombre se seca, y su gloria se cae, tarde o temprano, más temprano que tarde, de hecho, cae. Y dura bien poco, muy poco dura la flor, muy poco dura la gloria del hombre. Y entrando al siguiente versículo, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y se dan cuenta con qué palabras empieza este versículo, más la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el primer versículo 23
que decía palabra de Dios. ¿Y qué les dije? ¿Qué palabra les dije? Lobo. ¿Qué palabra creen que usan acá? No es lobo. No es lobo. ¿Pero por qué? Si es que alguien está hablando de la palabra de Dios y aquí no habla de lobos. Y es que hay otro vocablo que la Biblia también usa para la palabra de Dios y que si bien es diferente a lobos, está altamente relacionado. Y es rema, que es otro vocablo. Entonces, en la Biblia, cada vez que se traduce, la mayoría de veces ambos se traducen palabra de Dios, pero como les digo, son diferentes. Logos, habíamos hablado, es la revelación que el Señor, que nuestro Dios tuvo para sus siervos, para poder tener hoy por hoy la palabra de Dios. Eso. Y en otros versículos, la Biblia nos habla de palabra que también se traduce lamentablemente como palabra de Dios, usa el vocablo rema. ¿Qué es rema? Literalmente significa la declaración de Dios. Literalmente. Si bien logo significa palabra de Dios como tal, o dicho de Dios, incluso también hablando de dichos. Otro vocablo que es rema se refiere a literalmente declaración de Dios. Y uno dice, ya, ok, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la declaración es lo que Él nos habla a través de su palabra. O sea, entendemos a rema la manera en que Él nos enseña a través de logos. Entonces yo leo acá esto, yo estoy dando acá una manera, y la manera en que el Señor me ha hablado a partir de estos versículos es una, pero probablemente la manera en que te está hablando a ti ahora a través de escucharlo es otra. No lo digo que sea otro mensaje, no, para nada, pero las situaciones en las que yo estoy pensando cuando leía esta palabra es una, y ustedes pasan distintas situaciones. Y el Señor les enseña a través de esa situación. Y esa palabra o esa manera en que el Señor nos habla, que es rema a través de su palabra, es distinta en cada uno. Entonces yo estoy leyendo acá esto, no sé, probablemente incluso, imaginemos, no necesariamente, sino una persona que esté en gloria está leyendo esto. O sea, que su vida está hoy por hoy tranquila, bien, tiene todo lo que necesita, no tiene ningún problema con nadie. Lee esto y ¿qué entiende? Esto no va a ser para siempre. Aún cuando yo estoy viendo el Señor eventualmente, yo necesito buscar al Señor en estos instantes. Y necesito enfocar mis energías del tiempo que me puede dar la tranquilidad para buscar de Dios. Y otra persona lee el mismo versículo y no, está pasándola muy mal. Y lee estos mismos versículos y dice, pues sí, entonces mi gloria o mi momento bueno terminó, pero yo puedo entender que su palabra permanece para siempre. Entonces la manera en que me quiere enseñar es mi riqueza. Y aprendió del mismo versículo, el Señor le enseñó a distintas personas algo, a estas dos personas a través del mismo versículo algo distinto. Y yo, es algo ya personal, yo diría en todo caso que rema tiene que ver con experimentar a Dios. Porque una cosa es simplemente leer su palabra, y que como lo hablábamos justo con los jóvenes en las últimas reuniones, la Biblia, Jesús mismo dijo que hasta el diablo conoce mucho la palabra de Dios. Pero ¿será que el diablo ha experimentado? Bueno, va a experimentar la derrota de Dios, pero definitivamente no lo ha experimentado, porque si lo hubiera hecho, supiera que toda su lucha es en vano. Si hubiera experimentado a Dios, supiera que a pesar de todo lo que hace con nosotros y con su iglesia y con lo que intenta hacer, y con la manera en que intenta distraer, está muy temprano, chao, listo. Pero nosotros, por eso nuevamente, una cosa es leer su palabra y otra cosa es experimentar esa palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, estos versículos, este último versículo dice, la carne es como hierro, se seca, se hace trizas, se deshace. Su gloria es como la flor, se cae y es pisoteada, se seca también, se ve, ya no se ve, cuando recién sale es hermosa, cuando ya cae, se va secando, es triste, denota muerte, tristeza, depresión incluso. Pero la palabra del Señor, nuevamente, permanece para siempre. Pero la manera en que Él nos quiere enseñar a través de logos, a través de su Biblia, a través de su palabra, siempre está. Y de hecho construye para la eternidad. Y al principio hablaba, decía que hemos sido renacidos de simiente incorruptible, ¿verdad? Entonces, esa palabra, la manera en que el rema que Él nos enseña a través de logos, a través de su palabra, a través de experimentarle a Él, eso construye para lo incorruptible, para la eternidad. Y eso
no se acaba con la muerte. Cuando nos entierran, uno dice, no, te entierran con todos tus bienes, sí, pero no te entierran con toda la logos y rema que el Señor te va enseñando. Con eso no se entierra. Al contrario, cuando uno muere, esa relación con nuestro Dios, el experimentar a Dios, en lugar de morir, más bien recobra fuerza multiplicado por muchos, porque vas a su presencia. Entonces, también cuando uno muere, el hecho de experimentarle a Él, deja de estar tan limitado como está acá, por nuestra carne, con nosotros, y pasa a un nivel o a niveles estratosféricos, que es vivir en su presencia. Y eso es lo increíble que menciona acá. Eso es lo incorruptible que menciona en el versículo 23. Y para terminar, esa es la cuarta acá al final de la primera parte del versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y arriba, en el versículo 23 al final también decía, la palabra de Dios que vive permanece para siempre. La manera en que dice ambas frases en el original no es la misma, y al final el escritor hace un juego de palabras. ¿Cómo así? Dice, cuando dice la hierba se seca y la flor se cae, literalmente dice, la hierba se seca y la flor se cae fuera de él. O sea, la flor se cae fuera de él. Obvio, si se cae fuera de él, sale fuera del tallo, sale fuera de la hierba y cae. Y cuando dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre dentro de él. Dice, algo que no dice arriba, ¿no? Es que es un juego de palabras, como les digo, porque en el versículo 24 dice, la hierba se seca y la flor se cae fuera de él, mas la palabra del Señor permanece, mas la palabra, la forma en que experimentamos la palabra del Señor permanece para siempre dentro de él. Y es bacán verlo, ¿por qué? Porque sí, nuestra gloria se cae, y de hecho, irónicamente, nuestra gloria suele guiarnos fuera de él. Porque cuando estamos en gloria, en lugar de entender que eso va a acabar y de que también eso deberíamos buscar más de él para el momento en que ya no haya gloria, irónicamente, repito, a nosotros la raza humana, cuando estamos en gloria también nos alejamos de él. Cuando nos va bien, cuando tenemos lo que necesitamos, en lugar de buscar más de él, también nos distraemos y vemos a cualquier lado fuera de él. Nos dice acá, hasta la palabra del Señor, estamos hablando de la manera en que experimentamos su Biblia o logos, permanece para siempre dentro de él. Entonces, con esto no estoy diciendo, entonces, hermano, sería mejor no vivir en gloria porque nos va a sacar fuera de él. No, sino más bien que sea que estemos en gloria, derrotados humanamente hablando, en problemas, en circunstancias económicas, espirituales, familiares, etcétera, difíciles, o que estemos muy bien en tranquilidad, en paz, todo bien, todo perfecto, todo tranquilo, que siempre nuestra riqueza más grande sea reina, sea experimentar logos, experimentar la palabra de Dios, sea experimentar a Dios mismo, sea experimentar, sea leer su palabra, no simplemente para ganar conocimiento, sino para que se haga real. De hecho, arriba dice, ¿no? La palabra de Dios que vive, en el 23 dice, que se haga viva en nuestras vidas, y que a partir de eso podamos definitivamente entender que eso es nuestra más grande riqueza, y que de hecho Él está interesado, desesperado, anhelante de poder guiarnos a nosotros a experimentar de Él. No solamente quedarnos con leer un versículo, sino experimentar esa su palabra, a que podamos vivirla, que sea real en nuestras vidas, como decía arriba, la palabra de Dios en vivo. Entonces, eso sin lugar a dudas permanece dentro de él, y esa palabra nos mantiene en el tallo. A diferencia de la gloria del hombre que por sí sola, como la flor, se cae fuera de él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entonar un cántico. Himno número 345. Solo vamos a tocar la primera estrofa, el himno 345. Jesús.
mencionaba el hermano Renato, de nuestro servicio en la iglesia siempre pueda ser guiado por el Señor, y que justamente venga acompañado de, como mencionábamos ahora en esos versículos en 1 de Pedro, de experimentarle a Él, de no caer en esa religiosidad tampoco, sino de haber, a partir de experimentarle a Él, podamos entender la importancia de su cuerpo, la importancia de su iglesia, la importancia de lo que hay dentro de su iglesia, incluso de los miembros de su iglesia, y que podamos ser, incluso en estos versículos, no tienen que buscarlos, se los voy a leer. Al principio dice, en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y hay muchas explicaciones que da en este capítulo para la iglesia, termina diciendo lo que acabamos de estudiar, y que sea ese nuestro Dios que a partir de experimentar la Él nos guíe a ser de bendición para su iglesia, nos guíe a ser para que nuestro servicio pueda cada día más madurar en Él, y que nuestras glorias se puedan caer, pero que la iglesia, y que de hecho la Biblia lo menciona así, que la iglesia también permanece para siempre. Su iglesia permanece en esta tierra, obviamente porque somos su cuerpo y es en Él, no es en nosotros mismos, y que como iglesia también nosotros podamos vivir y experimentar eso. Vamos a tener una oración.